Liturgia para hoy viernes 25 de agosto. San Luis de Francia o San José de Calasanz, presbítero. San José de Calasanz nació cerca de Peralta de la Sal, España, en el año 1557. En 1592 llegó a Roma. Abrió la primera escuela gratuita para niños de las clases populares. Más tarde formó un instituto destinado a ese mismo fin, que se extendió por Italia, Alemania y Polonia. Tuvo que soportar numerosas contradicciones y lo hizo valerosamente. A sus institutos educativos los llamó escuelas pías, y los padres que lo acompañaban se llamaron escolapios. Antífona. Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, pues de los que son como ellos es el reino de Dios, dice el Señor. Oremos. Oh Dios, que adornaste de gran caridad y paciencia al presbítero San José de Calasanz, para que entregara su vida a la educación de los niños en la ciencia y en la virtud, concédenos venerarlo como maestro de sabiduría e imitarlo en el servicio de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura. Comienzo del libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 y 3 al 6, 14b al 16 y 22. Sucedió en tiempos de los jueces que hubo hambre en el país, y un hombre decidió emigrar con su mujer Noemí y sus 2 hijos desde Belén de Judá a la región de Moab. Murió Elimelech, el marido de Noemí, y quedó ella sola con sus 2 hijos. Estos tomaron por mujeres a 2 moabitas llamadas Orfá y Ruth. Pero después de residir allí unos 10 años, murieron también los 2, quedando Noemí sin hijos y sin marido. Entonces Noemí, enterada de que el Señor había bendecido a su pueblo, procurándole alimentos, se dispuso a abandonar la región de Moab en compañía de sus 2 nueras. Orfá dio un beso a su suegra y se volvió a su pueblo, mientras que Ruth permaneció con Noemí. Ya ves, dijo Noemí, que tu cuñada vuelve a su pueblo y a sus dioses. Ve tú también con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que vuelva y te abandone. Iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí volvió de la región de Moab junto con Ruth, su nuera moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la siega de la cebada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 145. Alaba alma mía al Señor. Dichoso quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente. Alaba alma mía al Señor. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba alma mía al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba alma mía al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. Alaba alma mía al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos,
Se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostiene toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Acepta, Señor, las ofrendas de tu pueblo santo en la conmemoración de San José de Calasanz, y por la participación en este misterio, concédenos dar testimonio de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Si ustedes no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos, dice el Señor. Oración después de la comunión. Que este banquete santo nos fortalezca, Señor Todopoderoso, para que, siguiendo el ejemplo de San José de Calasanz, la caridad fraterna y la luz de tu verdad se hagan patentes en nuestro corazón y en nuestras obras, por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Te reconocemos, Señor, como nuestro único Dios a quien debemos amar y servir con entero corazón. Queremos cumplir el mandamiento de Jesús: ámense unos a otros como yo los he amado. Amén. Lectura. Noemí, con Ruth la moabita, volvió a Belén. En la época de los jueces se sitúa también la historia de Ruth, una mujer extranjera que entra por el amor en el pueblo de Israel y que aparece nada menos en la lista de los antepasados de Jesús, el Mesías. Es una historia llena de ternura y un canto a la providencia de Dios. Los dos hijos de una familia de Belén, que ha tenido que emigrar a la tierra de Moab para buscar sustento, se casan con dos muchachas del país, paganas, que muy pronto quedan viudas, como también su madre Noemí. Ninguna de las dos ha tenido descendencia. Al caminar las circunstancias, Noemí decide volver a su tierra, a Belén. Una de las nueras, Orfá, se queda, mientras que la otra, Ruth, sigue a su suegra y adopta su fe. Es un ejemplo de amor y de fidelidad, un relato familiar sencillo y confortante. Dios premiará a esta buena muchacha. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Fue buena idea la de preguntar a Jesús cuál es el mandamiento principal, porque los judíos contaban hasta 365 leyes negativas y 248 positivas, suficientes para desorientar a las personas de mejor buena voluntad a la hora de centrarse en lo esencial. La respuesta de Jesús es clara. El mandamiento principal es amar a Dios. Lo cita del libro del Deuteronomio. Y amar al prójimo como a ti mismo. Estaba ya en el Levítico 19. Lo que hace Jesús es unir los dos mandamientos y relacionarlos. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Para meditar. Los caminos de Dios son siempre sorprendentes. Entre los antepasados de Jesús está Ruth, que, como leeremos mañana, fue la bisabuela de David. Dios nos da una lección de universalidad. No quiere que nos portemos con autosuficiencia, como si fuéramos los únicos buenos. Las relaciones humanas en una familia o en una comunidad eclesial o en la sociedad quedan interpeladas por el ejemplo de esta muchacha extranjera. Es un toque de atención contra todo racismo y a favor de un corazón universal, que sabe reconocer valores también en los demás, aunque nos parezcan extraños. A los que nos tenemos por ricos y cultos, se nos propone como modelo una familia pobre, de emigrantes, en la que reinan
unas admirables virtudes de lealtad y laboriosidad. Dios tiene un corazón universal y, según el Salmo, tiene predilección por los más débiles y marginados de la sociedad. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda. Lo principal para un cristiano sigue siendo amar. Tienen sentido cumplir y trabajar, rezar y ofrecer y ser fieles. Pero el amor es lo que da sentido a todo lo demás. Nos interesa de cuando en cuando volver a lo esencial. También nosotros tenemos en el Código de Derecho Canónico muchas normas necesarias para la vida de la comunidad en sus múltiples aspectos. Pero Jesús nos enseña dónde está la principal y la raíz de lo demás: el amor. Está muy bien que el Código actual, 1983, en su último canon, hablando del sistema a seguir para el Tratado de los Párrocos, afirme un principio general muy cercano a la consigna de Jesús, guardando la equidad canónica y teniendo en cuenta la salvación de las almas, que debe ser siempre la ley suprema de la Iglesia. Puedo decir, cuando me examino al final de cada jornada o en los días de retiro, que mi vida está movida por el amor, que entre tantas cosas que hago, lo que me caracteriza más es el amor a Dios y al prójimo, o al contrario, mi egoísmo y falta de amor. San Pablo nos recomendó: con nadie tengan otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús nos advirtió que al final de nuestra vida seremos examinados precisamente de esto. Si dimos agua al sediento y visitamos al enfermo, seremos examinados del amor. Reflexionemos. ¿De qué manera estamos viviendo el mandamiento fundamental del amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos como la mejor expresión de la voluntad de Dios? Oremos. Señor Jesús, tú que nos enseñaste el compendio esencial de la voluntad de Dios en el mandamiento del amor, permítenos vivirlo a plenitud según tu ejemplo. Amén.